Así como hubo un hombre llamado Epafras. Así que en la pequeña introducción que vamos a usar hoy, vamos a hablar acerca de un hombre llamado Epafras. Y el título de esta enseñanza es: En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. En Cristo estamos completos. Escúchame bien. Había un hombre llamado Epafras en la antigua ciudad de Colosas. Esa ciudad fue construida en una ruta comercial importante entre la provincia romana de Asia Menor al sudoeste de la actual Turquía. Ese lugar hoy se encuentra en ruinas. La ciudad se volvió famosa porque ahí en Colosas fabricaban telas de muy alta calidad, de lana. Sobre todo eran especialistas en teñirlas de rojo. Era el color de los ricos, por decirlo así. Sin embargo, la importancia de esa ciudad se fue disminuyendo cuando otra ciudad, la Odisea, la Odicenses, parece que se llama, eh, se fundó también. Entonces pasó a segundo plano, pero más adelante eh, esta ciudad, debido a diversos terremotos, iba a quedar en ruinas, aunque luego fue reconstruida por los nuevos emperadores en el reinado de Tiberio o de Nerón. La ciudad sí la pudieron construir, pero dejó de existir. En el año 400 la ciudad ya no existió. Así que quedó en ruinas, pero ahí vivía un hombre llamado Epafras. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de este nombre. Pues este hombre era un hombre que estaba muy preocupado por la iglesia de los colosenses ahí en ese lugar, y decidió emprender un viaje que le tomaría mucho tiempo recorrerlo. Pues como ustedes comprenderán, en aquellos tiempos, hace 2000 años, no había ni trenes ni aviones. Era la situación bastante difícil. Pero este hombre preocupado porque en la ciudad donde estaba la iglesia de Colosas, había varias corrientes de religiosidad. Entre ellos estaban los judíos, los filósofos, y había una serie de idolatría ahí que se estaba metiendo dentro de la iglesia. Entonces, este hombre preocupado, ¿hay alguien aquí? Este hombre preocupado decidió hacer el recorrido de 2000 kilómetros para ir a visitar a un preso en Roma, para ir a visitar a Pablo y pedirle consejo acerca de qué debía de hacer en esta situación que se estaba viviendo en la iglesia. Y sabe, cuando usted se pone a pensar, imagínese usted, por ejemplo, caminando por ahí o en esos medios de transporte rudimentarios de la época, recorrer 2000 kilómetros solo para ir a buscar el consejo de Dios a través de Pablo, y luego volver y traerle las instrucciones a la iglesia. ¿Usted cree que eso era una cosa fácil? Mire, este hombre aparece en muy pocos versículos en la Biblia, pero seguramente podría estar en el cuadro de honor de los héroes de la fe. ¿Sabe por qué? Porque este hombre se preocupaba por aquellos hermanos que se estaban llenando de doctrinas erróneas, y los tiempos no han cambiado. La preocupación debe estar ahí. Este hombre decidió recorrer todo ese montón de kilómetros, quizás aguantar hambre, frío, tormentas y todas esas cosas, para ir a buscar el consejo y luego volver otra vez a la ciudad para traerles la palabra certera. ¿Usted tiene Biblia? En aquellos tiempos no estaba. Esta carta que hoy fue a buscar, la carta a los colosenses, hoy nosotros la tenemos en los teléfonos móviles, la tenemos en todo sitio. Pero en aquellos tiempos los hermanos no tenían todas estas ventajas que nosotros tenemos. Imagínense cuánta responsabilidad tenemos. Ahora, ¿cuál era la preocupación que tenía este hermano? Es que necesitaba instrucciones porque habían tantas cosas que parecían tan buenas que quizás él empezó a pensar, y esto es correcto o no es correcto. ¿Sabes qué? Voy a ir a buscar el consejo de alguien que sí sabe para corregir este tipo de doctrinas. ¿Y qué era lo que pasaba? En aquellos tiempos habían demasiadas corrientes. Los
romanos adoraban a una serie de dioses. Los judíos querían meter la ley en la obra del Señor Jesucristo, y por ahí estaban los filósofos que decían que el cuerpo era malo y que había que darle de todo para que, o sea, había una serie de cosas ahí que no estaban bien. Como hoy en día hay una serie de cosas en el mundo que no están bien. Hay muchas ideologías, ¿cierto? Hoy a lo malo lo llaman bueno y hay todo ese tipo de cosas. Pero, ¿sabe? Gloria al Señor de que usted se ha movido a averiguar y a querer llevar a sus familiares a lo correcto. Porque es muy fácil dejar que las ideologías entren en nuestras casas, sean adoctrinados en los colegios, nuestros jóvenes, y nosotros pues dejar que se pierdan. Epafras tenía un corazón más que el de un padre para ir a investigar y conocer la verdad acerca de las cosas que estaban aconteciendo y cómo eso se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y eso es el corazón que debemos de tener nosotros, como padres, como madres, investigar qué es lo que Dios está diciendo y apartarnos y apartar a aquellos que van camino de la destrucción. Amén. Entonces, más o menos estamos en el contexto de esto, así que emprende ese viaje, este amado hermano llamado Epafras. Y vamos a entrar en la carta a los Colosenses, si me hace el favor y me acompaña. Cuando lo tenga, me da un amén. Búsquelo ahí en su Biblia. Primera carta la carta a los Colosenses. El capítulo 2. Y aquí estamos en la respuesta que Pablo le va a dar a la iglesia. Vamos a poner atención. Quiero que sepan con cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es, ¿quién dice? Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie, ¿qué dice? Se engañe. ¿En quién están escondidos todos los misterios del conocimiento? En Cristo Jesús. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra puerta. Él es el pan de vida, Él es todo. Él es el principio y el fin. Así que dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Versículo 4 dice, les digo esto a ustedes para que ¿quién? Nadie los engañe con argumentos. Cuando dice argumentos ingeniosos, es que la gente de aquellos tiempos se las ingeniaba para poder engañar y llevar cautivo los pensamientos de los jóvenes o de las personas de aquellos tiempos. Siempre salía alguno con sus rollos, había misticismo, había de todo en aquellos tiempos y en estos tiempos también, que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. O sea, tenían mentes totalmente depravadas para desviar de la verdadera fe a los hermanos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. ¿Cuántos mantienen firme su fe en Cristo? Así que mire, Pablo le dice, por tanto, pongan atención, cuando sale la palabra por tanto, es una forma de expresión que nos llama la atención y debe de llamarnos la atención. Por lo tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, ahora deben seguir sus pasos. Seguir sus pasos es, bueno, alguien podría decir, no, ¿y cómo lo voy a seguir si no lo veo? No, la expresión es seguir sus mandamientos, sus ordenanzas y todo lo que Él nos dice que debemos hacer. Entre ellas está la regla de oro. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Pero también
tener en cuenta de que en Cristo nosotros estamos completos en el sentido de que nosotros no podemos ni sumarle ni restarle a la obra redentora de Cristo. Cristo pagó por nosotros una sola vez. Y no se trata de, y no quiere decir de que usted y yo no vamos a hacer obras buenas, por supuesto. La fe sin obras es muerta, pero fíjese bien, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, ahora, si quieren, dice, hay un imperativo ahí. No es si quieres, no es como tú quieras, es deben, es un deber, una obligación, seguir los pasos de Cristo. Deben seguir sus pasos. Ahora, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, eso es algo que no podrá llevar a cabo. Porque solo a través del Espíritu Santo somos facultados para el discernimiento y también el dominio propio de decirle no a cosas que antes les decíamos sí. Más adelante en la carta, en la misma carta, Pablo les va a decir: ustedes, si han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, vuestra vida tiene que cambiar. No se concibe una persona que reciba a Cristo y su vida, sus pensamientos, su forma de hablar y todo lo que conlleva la vieja naturaleza siga estando latente ahí constantemente. Porque debe, como dice, debe haber un cambio. Debemos, es una obligación, no es una petición. Así que mire lo que dice: deben seguir sus pasos. ¿Cuáles eran los pasos de Jesús? El Señor Jesús se sacrificó. Es un ejemplo. Nosotros difícilmente podemos hacer ese tipo de sacrificios. El de redimir, de ninguna manera. Pero cuando dice de seguir sus pasos, es que tomemos un ejemplo de quién es Él. Dice la palabra del Señor que Él se despojó de toda gloria y majestad para venir a buscarnos. Él dejó su gloria, lo hizo por amor. Ahora, yo conozco y sé, yo sé que usted también sabe de que hay familias que dicen, siempre es bueno poner el ejemplo de las familias y dicen: oye, yo por mis hijos doy la vida, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Será cierto? La vida es el tiempo. Cuando no damos el tiempo a las cosas de Dios para instruirlos o para instruirlos a ellos, no estamos en nada. Fíjense, aquí vamos a encontrar uno de los textos donde dice: pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las temporales, porque esto se va a acabar. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean unos auténticos profesionales, ¿es malo? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tienen que ser bien educados, pero si para nosotros nuestra prioridad es que nuestros hijos sean unos grandes profesionales antes que conozcan a Dios, ¿es bueno o es malo? Si desenfocamos, si quitamos el objetivo de seguir a Cristo para seguir los anhelos, los sueños y todas esas cosas, perderemos el sentido del cristianismo. Nosotros podemos servir a Cristo desde diferentes áreas. Hay abogados, hay jueces, hay médicos, ¿cierto o no? Pero no debe de ser nuestra prioridad el dejar las cosas del Señor en segundo plano, como padres, como lo hace Epafras. Él se sacrifica y camina 2000 kilómetros para ir a traer información. ¿A cuántos kilómetros está usted de esta iglesia? No creo que llegue a los 2000, ¿no? Muchos de nosotros, e incluso por muchos años, quizás hemos vivido encima de edificios donde solo teníamos que bajar las escaleras e ir a buscar la instrucción de Dios para nuestros hijos, y muchas veces la hemos obviado, ¿sí o no? Y luego los hijos crecen, el árbol grande es difícil de enderezar. Entonces, fíjese bien, deben seguir sus pasos. Los pasos del Señor Jesucristo están bien definidos en las Escrituras. Niéguese a sí mismo, ame a su prójimo
sea misericordioso como Él es misericordioso, y podemos seguir sumando más y más, porque en Él, si nosotros estamos en Él, tenemos que parecerlos a Él, ¿no? Normalmente un hijo siempre tiene los rasgos de su padre o de su madre. Y cuando no los tiene, ¿qué pasa? ¿Qué pensamos? Imagínense ustedes, por ejemplo, una pareja de personas rubias que tienen un hijo así, digamos, de piel oscura o un latino. ¿Qué diría usted? Pero a priori, ¿qué diría? Me huele algo, esto me huele mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no identificamos con, no lo asociamos realmente. Y cuando nosotros decimos que somos de Cristo, que hemos nacido de nuevo, pero Cristo va recto y nosotros vamos haciéndole así, por aquí, por allá, no nos identificamos con Cristo. Nosotros debemos de seguir sus pasos, y si sus pasos eran firmes. No se desviaba por aquí, no, mañana por aquí, no. Los pasos de Jesús eran firmes al sacrificio de la cruz, y los pasos de nosotros deben de ser firmes a la búsqueda de la verdad, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo de llevar a nuestros seres queridos al conocimiento. La preocupación principal de Epafras es que los hermanos conozcan la voluntad de Dios, no las ideas de este mundo, porque hay un montón. Hoy en día tenemos muchas ideologías de todo tipo, no solo de ideologías de género. Hay cienciólogos, mire, si usted se pone, hace una lista de la lista de sectas que hay por ahí, va a encontrar un montón, y muchos de ellos no quieren la ideología de género, pero tienen sus propias ideologías desviadas del conocimiento de la verdad. Ninguna de esas ideologías salvará a nadie. Por lo tanto, de manera que si recibieron a Cristo Jesús como su Señor, ahora deben seguir sus pasos. Pero la siguiente palabra que encontramos en el versículo 7, ¿qué dice? Arraíguense. ¿Qué es eso de arraigarse? ¿Eh? Es muy importante, es una palabra muy importante. O sea, fundamentate. Estate certero de que llueva, truene o relampaguee, Jesucristo sigue siendo el Rey. De que si viene la adversidad, si viene lo que venga, Él sigue estando en el trono y Él sigue siendo Dios. Fundamentate en la verdad. Y lo que muchas veces no tenemos son esos fundamentos de arraigarnos en Cristo y de decir, porque a veces viene una pequeña tormenta, y cuando digo tormenta no estoy hablando de los elementos naturales, sino que los problemas que nos vienen a nuestra vida, y ya pues, ay no, pues el Señor no está ahí, el Señor no está para mí. Y nos olvidamos de que el Señor Jesucristo dijo que íbamos a tener una serie de aflicciones en nuestra vida, pero que confiáramos en Él. El fundamentarse es estarse firmes, no es moverse como las olas de aquí para allá. Necesitamos fundamentarnos en Cristo, pero eso solo lo podemos hacer a través de la palabra del Señor. Arraíguense, ¿cómo dice? Por encima. Déjalo conmigo. Profundamente. Échese un clavado a las escrituras todos los días. Ore al Señor todos los días. Tenga convicciones firmes de que este mundo pasará. Nosotros podemos ver los acontecimientos que se están llevando a cabo hoy en día en Israel. El pueblo de Dios. Pero que se le llame el pueblo de Dios, no es que ellos sean de Dios, muchos de ellos. ¿Sabe? Cuando estábamos viendo en las noticias algunos vídeos de cómo ellos se han desarraigado de los principios de las escrituras, en el vídeo que vemos que están en una especie de, ¿cómo se le llama? Un campo donde están con música, ¿cómo se le llama? Sí, está en el desierto, pero es un lugar donde hacen espectáculo y donde se han reunido para quedar, y vemos que ellos están ahí bailando y tienen una imagen de una estatua de Buda, y ese es el día en el que tendría que ser el día más importante. Se celebra el Día de la Paz, donde terminaban de leer las escrituras, donde ese día era un día de regocijo porque era un día importante. Se han desviado, se desarraigaron.
un Buda en medio de la reunión, saltando, bailando, y por allá se veían los, los terroristas que venían en unos paracaídas. Ellos debían de estar con sus familias celebrando tradicionalmente sus arraigos, pero estaban en otro lugar. Y no es que se está justificando nada, pero muchas veces cuando nosotros nos desarraigamos, nos salimos del orden de Dios, no vamos a encontrar nada bueno. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada. Y dice, arraíguense profundamente. ¿En quién? En Él. Edifiquen toda. ¿Qué dice? Toda la vida sobre Él. Todo está en Él. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes, ¿qué dice? Se fortalecerá. La fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. ¿Y qué dice? Rebosarán gratitud. No caminarán constantemente maldiciendo, sino caminarán dando gracias a Dios porque les ha permitido hacer esto, porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor aún ha usado alguna enfermedad para hacer cosas en nuestras vidas. Pero si estamos arraigados profundamente en Él, tendremos esos pensamientos. Versículo 8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparatadas, elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pablo está advirtiendo a estos hermanos que se arraiguen en Jesús y en toda su persona. ¿Por qué? Porque va a venir el engaño, van a venir personas con poderes engañosos a intentar sacarnos de nuestro convencimiento, intentar llevarnos a otro tipo de pensamiento, filosofías huecas, engañosas y disparatadas, pero a la vez elocuentes, o sea, contadas con mucho convencimiento. Hay mucha gente que se ha enredado en muchas sectas que han sido llevados a la destrucción. La vez pasada comentábamos acerca de un acontecimiento que se llevó en una isla, que un hombre se llevó y mató un montón de gente. Los llevó cautivos en sus pensamientos. Ahora, no nacen en Cristo Jesús. Entonces debemos de tener claro de que así como en aquellos tiempos habían ya maestros engañando a la gente, en estos tiempos también los hay. Mire lo que dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios, en un cuerpo humano. En Cristo se manifestó nuestro Dios y en Cristo y en nosotros se manifiesta Dios a través de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace completos en Cristo Jesús. No hay más. Pues en Cristo dice, de modo de que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo Jesús. No hace falta nada. ¿Y por qué Pablo les está escribiendo esto? Porque en esta ciudad estaban las ideologías por un lado, estaban los judíos por otra, y cada uno quería aportar a la fe elementos que la Biblia no los contempla. Por eso Pablo les dice, ustedes están completos en Cristo. Miren lo que va a decir. Unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un proceso corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. La circuncisión del espíritu en nuestras vidas es la que vale, porque en aquellos tiempos habían muchos judíos que querían judaizar al cristianismo. O sea, si no te circuncidas, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Si tú comes esto, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Si tú no te abstienes de esto, tú no puedes. Entonces empezaron a querer sumarle a la obra de Jesucristo. Y mire, dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron
con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien lo levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo vive? Cuando nosotros creemos que Él murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó y que está a la diestra del Padre, nosotros confesamos a través de una de las alabanzas: Él pagó por mis pecados, pero también Él está exaltado. No quedó vencido, Él a la muerte derrotó. Fíjese lo que dice: ustedes estaban muertos. Esa es la definición que nos da de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Muertos, incapaces, destituidos. Entonces la palabra del Señor: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado esa naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar nuestros pecados. Nosotros solo podemos tener vida en Cristo a través del perdón, pero para que haya perdón tiene que haber confesión y arrepentimiento. Porque podemos pasarnos toda la vida en la iglesia, podemos cantar, predicar, pero si cada vez que pecamos, para nosotros es una cosa normal, ni nos duele el corazón, ni nos entristece, ni causa ningún efecto, si más bien ganas de volver a hacerlo, esa naturaleza pecaminosa está ahí y está camino de destrucción. Pero hoy puede estar aquí, camino de salvación. ¿Ven? Entonces fíjese, ¿por qué? Dice en el 14, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en una cruz. Esto nos habla de que hay un acta, una lista de pecados que nosotros tenemos ahí antes de venir a Cristo, que están, mire, bien contaditos. De toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre dará cuentas a Dios. El único que puede borrar esa lista, el único que puede hacerlo es Cristo a través de la cruz. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y eso qué quiere decir? Que como ya me la borró, yo puedo seguir haciendo lo que a mí me dé la gana. No, Dios no puede ser engañado. Él no puede ser burlado. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en una cruz. En Cristo nosotros estamos limpios. Pero si no estamos en Cristo, tenemos una larga lista de pecados que un día daremos cuentas a Dios. Así que fíjese bien, de esa manera, dice, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con una victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, o sea, Jesucristo ya lo hizo. En la muerte y en la resurrección de Cristo, Él ya venció. Él ya borró nuestros pecados, Él nos hace nuevas criaturas, Él nos da vida nueva y dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o por lo que beben, porque lo que estaba diciendo antes es de que había quienes decían que si bebes esto, te vas al infierno. Si comes esto, te vas al infierno. Y si no celebras esto, pues estás mal. Fíjese, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que come o por lo que bebe. Escúchenme, no estamos hablando de los excesos, no estamos hablando del alcoholismo, no. O sea, esto es condenable porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ¿sí o no? Que los que destruyen al cuerpo, Él los destruirá a ellos también, ¿sí o no? Lo que nos está diciendo es que nosotros no tenemos nada que añadir a la obra de redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sí, podemos añadir buenas obras, pero no para salvación, sino porque somos salvos. Amén. O sea, usted manifiesta que es salvo a través de lo que usted vive, dice y hace. Fíjese bien, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen, por lo que beben, porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso. ¿Me está siguiendo? No permitan que nadie los condene. ¿Qué era lo que pasaba? Te vas al infierno si comes cerdo.
No entrarás si tomas café. Y un montón de rollos de este tipo que la Biblia no contempla. Ahora, ¿los alimentos en sí son malos? ¿No? Son los excesos los malos. Jesucristo dice en su palabra que Él limpió todas las cosas. Pues esas reglas, versículo 17, son solo sombras de la realidad. Lo mismo es esa realidad. ¿Se debía de guardar el sábado antiguamente? ¿Lo guardó el Señor Jesucristo? Por supuesto, pero eso Él apuntaba a Él, que era el descanso. En nosotros, en Cristo encontramos el descanso. Él es nuestro sábado. En Él encontramos descanso, pero en los judíos siempre querían meterle a la obra redentora de Cristo la circuncisión, el guardar el sábado y todo lo que tenía que ver con la religiosidad, o quitarle la cabeza al pollo incluso y los sacrificios. Entonces, como también Pablo le va a decir a los Gálatas, siendo una expresión de cómo se dejan engañar así. ¿Quién incluso les dice Gálatas tontos? ¿Cómo es posible que dejen que este tipo de cosas vuelvan a entrar otra vez y que los vuelvan a seducir con ellas? Y dice, pues las reglas solo son la sombra de la realidad que vendría. Y esas cosas era lo que apuntaba a Cristo. Siempre todo aquello, lo ceremonial, apuntaba a Cristo. Él es el sumo sacerdote. Él es el templo. Él es el sacrificio. Él es el cordero, pero todo apuntaba, era una sombra de Cristo, pero en Cristo se cumple todo. En Cristo mismo eso es una realidad y nosotros tenemos a Cristo, tenemos todas esas cosas implícitas en Él. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una ¿qué? Religiosidad, abnegación. ¿Qué decían? No, porque en aquellos tiempos había movimientos que hacían ayunos de 40 días y 40 noches. Entonces, de abnegación, tú no lo hagas o pégate. ¿De dónde cree que salieron esos latigazos que se autoinfringen las personas o usted, gloria a Dios por esta parte de España, ¿no? Pero yo en mi trabajo tengo la oportunidad de andar por muchos sitios, montañas y todo eso, y usted puede ver unos santuarios aquí, pero allá escondidos, en las montañas allá, y dice uno, ¿quién vive ahí? ¿Sabe quiénes vivían ahí? Aquellos en su abnegación, queriéndole poner a la obra del Señor, decían, yo me voy a vivir allá y me aparto del mundo para no contaminarme. Así se fundaron todos esos monasterios, esas ermitas que usted ve allá, de sacerdotes que querían apartarse. Incluso llegaron algunos a hacer casas en los árboles, en las montañas, no queriendo hablar con absolutamente nadie porque pensaban que si pecaban, no iban a entrar en el reino de los cielos, queriéndole sumar a la obra de Cristo. La historia nos avala en ese aspecto, así que dice, no dejen que nadie los condene. De aquellos que insisten en una religiosidad de abnegación o en el culto ¿a quién? A los ángeles. Había también una vertiente que decían, ¿usted sabe que hay religiones fundadas por los ángeles? De las más grandes. Los mormones, ¿quién la fundó? Un ángel llamado Moroni. Fue el que se le reveló a este hombre y le dio las nuevas instrucciones de la nueva iglesia. ¿Quién funda el islamismo? Otro ángel. Y entonces así empezaron. Muchos dijeron, no, el ángel se me manifestó en la cueva de no sé dónde y me ha dado estas instrucciones, y empezaron a hacerle caso a este tipo de cosas. E incluso a la adoración. ¿Usted ha visto en las redes sociales o ha escuchado a gente hacerle rezos a los ángeles? Porque están esas cosas ahí, pero no son nuevas. E incluso Pablo las condena y dice, culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia.
sus propios pensamientos, fabricaron sus propios ángeles, sus propias desviaciones y engañaron a un montón de gente. Y Pablo está preocupado porque eso estaba ahí. El Señor me dijo, el ángel del Señor se me apareció. Imagínense que yo venga un día por acá y digan, he tenido un encuentro con un ángel y me ha dicho que tenemos que hacer esto y esto y esto. Cuidado, porque todas esas cosas pueden pasar y usted tiene que estar advertida. La revelación en su conjunto fue dada a través de las escrituras. Ya no hay nada más que añadirle ni ponerle. En las escrituras dice, hay de aquel que le añada, hay de aquel que le quite. Ya fue todo dado. Con arrogancia. No sé, la vez pasada vi yo creo que ustedes lo pudieron ver en las redes sociales, ¿no? Una mujer que mandaba a buscar a los ángeles las joyas que se le habían perdido. ¿Se le han perdido joyas a usted? Pues por ahí andan unos ángeles busca joyas, según la mente arrogante de esta mujer. Y ese tipo de cosas, ¿sabe qué? En las iglesias les encanta. Amén. No, fundamentense, dice Pablo. Fundamentense en las escrituras, en lo que está escrito, en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo hará cuando venga por su iglesia. Amén. Y mire lo que dice, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones, los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha muerto usted en Cristo? Si no lo ha hecho, entonces usted va a tener un problema grave cuando se encuentre con la ira de Dios. Fíjese bien, bueno, ok, Pablo le dice, bueno, ustedes si han muerto en Cristo, ustedes ya son nuevas criaturas, tienen que tener otra manera de vivir, ustedes dejen de estar haciéndole caso a ese montón de ideologías de género, de este y del otro por aquí que dice acá. Entonces le dice Pablo, fíjese lo que dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello y una serie de rituales que fueron desarrollando por ahí? ¿Por qué se vuelven a los rudimentos de la ley? Esas reglas son simples enseñanzas humanas. ¿Qué dice? Simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosidad, una religiosa negación y una severa disciplina corporal. ¿Recuerda? Añadirle el ayuno, yo voy a irme corriendo de aquí hasta allá, todo ese tipo de cosas. Sí, parecen sabias, parecen muy sabios, dice, abnegación y disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Porque ¿dónde albergan los deseos? En el corazón. Aquellos monjes que se fueron a construir allá, ¿se apartaron del pecado? ¿Sabe que uno de ellos era Lutero? Lutero era tan pesado que lo mandaron a Roma, donde él encontró la verdad y donde él se encontró con una iglesia totalmente pervertida. Pero a Lutero lo mandan porque cada vez que Lutero entraba en su pequeño monasterio, entraba y salía y sus pensamientos, su corazón, él pecaba y volvía a confesarse y decía, necesito confesarme nuevamente y que me perdone. Y el encargado de aquel monasterio dijo, este tipo ya no lo soporto, lo voy a mandar lejos a Roma. ¿Sabe? Eso es algo real. Y él entraba y cuando se acababa de confesar, se acababa de dar su par de latigazos o sus penitencias, iba saliendo y otra vez pequé, vuelta otra vez para confesarse otra vez. Y volví a hacer lo mismo. O sea, él estaba obsesionado con que se sentía sucio constantemente. Y cuando él llega a Roma y mira todo aquello, dice, esto es tremendo.
Y mira las indulgencias. Estamos hablando de no añadirle. Usted conoce las indulgencias. Las indulgencias era un cambio de dinero por la salvación, añadiéndole esta vez el dinero. Ya no era las obras, ya era la plata. Es decir, ellos para acabar su imperio dijeron, oye, necesitamos recaudar dinero. ¿Cómo lo hacemos? Un genio dijo, bueno, hagamos indulgencias. ¿Cómo lo hacemos? A todo el mundo se le muere gente, a todo el mundo se le muere alguien. Pues para que ellos puedan salir del infierno, pues digámosles que tienen que pagar esto. O es más, que vayan pagando por adelantado el que no van a ir al infierno. Y algunos decían que cada vez que sonaba la monedita en el cofre, le decían, cuando suene la monedita, sale el alma de tu abuelita. Son cosas que están ahí. Y nosotros muchas veces hemos pasado desapercibidos de esas cosas, pero ¿cómo se construyó eso? Y a eso le añaden ahora. Cristo dice, no, confiesa que te eres un pecador, arrepiéntete, vuélvete al Señor y serás salvo tú y tu casa. No tienes que pagar ninguna moneda, no tienes que... A propósito de pagar, cuando hablamos de ese tema en las iglesias, es un tema delicado. Y aquí debemos de enfatizar, nadie está obligado a dar. Porque el que piense que da, porque que aquí va a recibir favores o favoritismo, eso no. Olvídese, nadie está obligado ni a diezmar ni a dar. El que quiera dar debe de hacerlo de corazón, como dice la Escritura. ¿O no lo dice la Escritura? El que dé, más vale que lo dé de corazón, si no, mejor no lo dé. Ahora, entonces podemos ver cómo se le va añadiendo a la obra y la gente se hunde en la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no conocen de Cristo? Yo creo que no hay ninguno que no podría levantar la mano y decir, toda mi familia es cristiana. ¿Sabe qué dice la Escritura acerca de ellos? Están muertos en sus delitos y pecados. ¿Lo dice o no? No es algo que yo me lo haya inventado. Están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y usted qué está haciendo por ellos? ¿Está buscando de las Escrituras para poder sacarlos del error? ¿Para poder predicarles el evangelio? ¿Acude regularmente a las reuniones para exponer a sus hijos al mensaje de Dios? Epafras, 2,000 kilómetros para ir a buscar una información certera. Sacrificio, tiempo. Hay muchos que quizás ya han vivido toda la vida, ya son mayores y no han recorrido ese poco que deben de recorrer. Y es algo para meditar, ¿cierto? Ayer tuve la oportunidad de andar con el hermano Fran trabajando. ¿Está Fran por aquí? Está Fran. Y él pudo ver de primera mano, fue a acompañarme, pudo ver de primera mano cómo 12 horas sin parar para aquí, para allá, y luego recorre ese otro tramo para llegar y traer el mensaje a los hermanos. Algunos lo recibirán bien, otros se olvidarán. Epafras recorrió todo ese tiempo sin pensar en los que no aceptarían el mensaje. Él lo hizo para Cristo, para la gloria de Cristo. Entonces no nos dejemos engañar, dice, no pensemos que podemos añadir algo, pero algo muy importante que nosotros debemos de entender es de que si usted es conocedor de la verdad, no puede callarla, no puede guardarla. Es más, si alguno dice quiere presumir de algo, presuma de que me conoce a mí, dice el Señor. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos han solo oído hablar de Él? ¿A cuántos, cuántas veces no le dice el Señor a su pueblo? Le dice, ¿cuántas veces no quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces el Señor no ha querido juntarlo a usted con su familia para ser instruido, para que usted conozca las verdades de Dios y pueda
edificar y arraigarse y fundamentarse en Él. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de volvernos al Señor con esa pasión que tenían los primeros cristianos, que no les importaba recorrer el mundo entero con tal de servir a Cristo. No dejemos de hacer lo que Dios nos dice, y muchas veces estaremos cansados. Cuando usted mira a Pedro, toda la noche se la llevó trabajando. Y viene el Señor y le dice: Pedro, vuelve otra vez a pescar. No hemos sacado nada, pero esta vez vas a ir en el nombre de Jesús. Y fue, y la pesca fue grande y todas esas cosas. Y nosotros no nos podemos desanimar porque ya lo hicimos, porque ya trabajamos y no hemos visto nada. Debemos de animarnos aún más. Escúcheme, la mayor preocupación del Señor Jesucristo es la condenación del mundo. El infierno es mencionado muchas veces ahí. ¿Usted ama a los que Dios le ha concedido en su casa? A las personas, escúcheme, tenga un poco de pasión como Epafrodito, Éprafas. Sea apasionado por él, busque la verdad, lleve la verdad, predique la verdad. No esa verdad de obras, no esa verdad de imposiciones religiosas. La preocupación de Pablo es de que se absorbieran tanto, enfocaran tanto en los quehaceres para sumarle a algo que no podían hacerlo. Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente. Pero necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Porque si Cristo es más que suficiente, si usted no tiene a Cristo ni al Espíritu de Dios, usted no tiene nada, no tenemos nada. Camino de destrucción. Así que alégrese, iglesia, porque eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, es de que busquemos la verdad en las Escrituras. Tengamos la misma pasión por querer llevar a nuestros familiares como al vecino a los pies de Cristo. ¿De qué nos sirve? Dice su palabra, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo, que tenga todo lo que en su vida pueda desear, si sus hijos se pierden, si usted se pierde? ¿De qué le sirve? ¿Qué pagará el hombre en favor de aquellos? Dice. Y no es que usted los vaya a salvar, pero usted sí les puede predicar. Y el resto lo hará el Espíritu Santo de Dios. Entonces dicen amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar. Y este es un momento muy importante, el de la reunión, en la que usted puede reflexionar acerca de qué está haciendo. Yo lo invito a que cierre sus ojos, todos cierren sus ojos para la intimidad del que tiene a su lado. Y dígale al Señor: hay muchas cosas que yo no conozco, dígale, pero las quiero conocer. Y imagine a la persona ahora mismo, o a las personas que usted más ama, y dígale al Señor: Señor, dame ese corazón de siervo que pueda venir y buscar la verdad, que pueda llevar a mis hijos al conocimiento también de la verdad, que pueda, Señor, yo ser un portador de tu palabra a aquellas personas necesitadas. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a dejar la comodidad, el afán, la búsqueda de las cosas de este mundo, porque todo eso va a perecer. Dice tu palabra, Señor, en el versículo 2 del capítulo 3, dice: piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Señor, dígale: dame una mente, un corazón que se enfoque en las cosas del cielo y no en los anhelos de mi corazón. Ayúdame, dígale, dame la fuerza que necesito para poder llevar a cabo esta tarea de recorrer lo que tenga que recorrer para buscar la verdad y saber de que la verdad es que Cristo murió y que ha resucitado y que está a la diestra del Padre, y hoy nos dice
Vengan a mí todos los cargados y cansados, yo os haré descansar. Tómese ese pequeño tiempo ahí mientras el ministerio de alabanza pasa aquí y dígale al Señor con su propia boca: Señor, dame una nueva identidad. Yo quiero, dígale al Señor, estar en ese lugar donde tú me quieres llevar, pero necesito el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Le invito a que levante sus manos un momento y dígale: Señor, yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. Yo reconozco mis faltas, mi pecado, mi ambición, mi falta de compromiso, el no estar bien arraigado. Pero hoy, dígale, yo quiero salir de este lugar con una nueva mente, pero con una nueva identidad también, con un nuevo corazón, un corazón nacido de ti, que no me haga más perder el tiempo, porque el tiempo se acorta y hay mucha gente que va camino de la destrucción. Hoy usted puede hacer un compromiso con el Señor y decirle: Señor, yo te necesito y necesito que me uses. No importa la edad que usted tiene, si es joven, así aún es como Caleb, ya avanzado en edad. Usted puede glorificar al Señor a través del mensaje del Señor Jesucristo.